Pues bien, iniciamos la sesión del día de hoy. Es la segunda clase entonces de transferencia de masa. La vez pasada se dio toda la introducción teórica necesaria para esta. A partir de este momento empezamos a revisar, digamos, con respecto a su libro de texto, el BERT, que es Fundamentos de Fenómenos, de hecho es Fenómenos de Transporte, ¿no? Pues el capítulo 17, que tiene que ver con ecuaciones de envolventes de masa, de materia por especie, sea versión molar o másica. Yo voy a manejar la versión molar, a pesar de que tiene sus vicisitudes, eso porque, ya saben, si yo me pusiera a hacer un balance genérico, ¿no? Tipo ecuaciones de cambio, como en el capítulo 18, y entonces sumáramos todas las ecuaciones molares para todas las especies, pues resulta que si hay reacción química, como las reacciones químicas no conservan moles, entonces iba a tener en esa ecuación última de la suma, digamos, de todas las ecuaciones de todas las especies, iba a tener pues un término ahí asociado a la parte de reacción química, ¿no? A menos que la estequiometría asociada a la reacción química fuese equimolar, entradas a salidas, entonces ese término iba a desaparecer. Pero como la reacción química sí conserva masa, entonces si yo hiciera aquel mismo balance de materia, pero en versión másico, entonces ya al sumar todas las especies, el término de reacción iba a cancelar. Eso iba a desaparecer siempre cuando es masa, ¿no? Independientemente de cómo marque la estequiometría. Porque las reacciones químicas, si bien no preservan moles, sí preservan masa, siempre y toda la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es más conveniente estudiar masa, o sea, y eso ya lo deben de haber detectado, yo creo, en su materia de balance de materia y energía, precisamente, cuando hacen balances de materia por especie y hay reacción química. O sea, ahí ya se debieron de haber dado cuenta que si suman ustedes todos los balances de todas las especies, pues forman el balance global que se le llama, ¿no? Asociado a la mezcla, pues, y que en versión masa justo pasa lo que les digo, que no hay reacción química, ¿no? O sea, bueno, que no es que no haya, sino que ese efecto no contribuye en el balance global, pero sí lo va a hacer si son moles, ¿no? En general es así. Entonces, pues, trabajar en unidades molares o másicas conviene más hacerlo en masa. Digo siempre que el costo de tiempo por hacer todos los cambios de unidades y demás, así lo permita, porque si la mayor parte de su información está en moles, pues se ponen a trabajar en moles y ya, ¿no? Bien, pues más o menos pasa lo mismo aquí, pero como aquí no vamos a trabajar, no es la intención, ¿no? Trabajar con muchos componentes y trabajar con unos procesos químicos muy sofisticados, y en todo caso que lo hagamos, pues más bien es el enfoque, y de hecho no lo vamos a hacer, pero ni siquiera por operación unitaria, porque la descripción aquí es medio restrictiva, como a solo cierta zona, porque los balances aquí son una combinación de macroscópico y microscópico, ¿no? Entonces, pues no, aquí no se van a ver procesos tan complejos en ese sentido, porque se le está echando lupa, pues, al proceso, pues, por lo tanto, no vamos a tener aquellos sistemas de ecuaciones que tienen ustedes por allá, ni la necesidad de hacer un balance para todas las especies y luego hacer una suma de todas ellas para llegar a una ecuación general, es decir, una ecuación de continuidad. Pues no tenemos la necesidad de hacer eso, por eso siempre trabajaremos en moles. Entonces, y en moles, pero además siempre trabajaremos por cada especie, o sea, un balance para cada especie. Y cuando trabajas por especie, o sea moles o sea masa, siempre hay una contribución de reacción química de todos modos, si es que esto ocurre en el proceso que estén analizando. Entonces, pues cuando sea el caso, sí tendremos que revisar eso, ¿no? Lo de la reacción química me refiero. Pero aquí como estamos estudiando además la cosa desde el punto de vista de dinámica, o sea, de cómo va evolucionando el sistema en el tiempo, cuando estudiemos ese término de reacción, pues no es una reacción en el equilibrio, no es en el equilibrio químico, sino cuando apenas se está suscitando, así que tenemos que estudiar de hecho cinética química, ¿no? Entonces para ello utilizaremos una ley famosísima ahí en cinética, que a lo mejor ustedes ya la vieron en psicoquímica, o un poco,
que se llama, pues es como una ley de acción de masas o una ley de potencias, ¿no? Para describir la cinética de la reacción, o sea, para calcular la velocidad de reacción, ¿no? Eso lo vamos a necesitar aquí. De todos modos, voy a hacer un repaso de eso. En este primer problema, no, por cierto, porque aquí no va a haber reacción química, es el problema típico de la transferencia del vapor de un solvente. Vamos a pensar que este fuese etanol o metanol, lo que quieran, su favorito, y entonces lo vamos a hacer en una celda, que típicamente se estudian estos en las famosísimas celdas de Arnold, así se llama el problema, ¿no? Entonces el estudio de la transferencia de vapor de un solvente a través del aire, pero dentro de una celda de Arnold. O algo parecido, las celdas de Arnold se las pueden imaginar como una celda como tal, o sea, un paralelepípedo, pues, ¿no? O sea, un canal de sección transversal pues, cuadradito, ¿no? Pero en este caso no lo voy a manejar tipo celda, lo voy a manejar más bien como si fuera tipo cilindro, ¿no? Y de todos modos, pues el problema va a ser el mismo. Aquí entonces tengo cierto líquido A, el solvente, que se va a estar transfiriendo en B, un gas que va en superexceso, pues aire, ¿no? O sea, típicamente es aire. Por acá arriba va a correr el aire, entonces acá sí va a haber convección, pero aquí la celda esta es tan delgadita que eso garantiza que como que esta convección no se mete, bueno, vamos a ver, en realidad, ¿para qué me adelanto, no? Pero por lo menos no va a ser forzada en el sentido que sí lo es acá afuera, ¿no? O sea, aquí va a haber, pues sobre todo difusión molecular, también convección, pero por diferente naturaleza que la de afuera, ¿no? Entonces, pues, eh, tenemos entonces que se está eh, evaporando este líquido A, y en un momento dado, si se requiriera, y los datos termodinámicos así lo marcaran, podríamos buscar condiciones de equilibrio aquí, pero de equilibrio en la interfase, de tal manera que si yo tengo condiciones sabidas aquí para esta solvente líquido, pues podría relacionar entonces lo que ocurre en la fase, en su fase gas, o sea, como vapor de este solvente, relacionarlo con la fase líquida y hacerlo con una ley tipo Raoult o con lo que estén estudiando en termodinámica para el equilibrio de fases. O sea, pudiera yo hacer una relación de estas dos, si es que esto está en equilibrio realmente, ¿no? Si estás trabajando a condiciones termodinámicas que te permitan decir, pues sí, sí está en equilibrio, ¿no? Y con eso entonces saber condiciones acá en la fase de vapor, que regularmente a veces no es tan fácil de conocer, a partir de condiciones sí conocidas de la fase líquida, pues porque tú hayas armado per se este sistema, ¿no? Bajo condiciones de líquido conocido. Podríamos asumir eso, pero aquí no se sabe. Entonces pudo pasar que esto no esté en equilibrio aún, ¿no? Que se sabe una temperatura que sí está bien en capacidad, ¿no? De la fase líquida a la fase gas, pero no en condiciones de equilibrio. Es decir, las moles que se están fugando de la fase líquida a la gas no son las mismas que regresan, ¿no? Eso puede estar pasando. Entonces, pues aquí no, o sea, pues no estoy por principio de cuenta seguro de eso porque no he hablado nada de cómo es la temperatura y la presión. La presión la podemos asumir la atmosférica, ¿no? Pues la de aquí, la de la Ciudad de México, pero pues quién sabe a qué temperatura, ¿no? Si ya llegué a condiciones de equilibrio, ¿no? Si sí, podríamos entonces imponer equilibrio, pero solo aquí. Y a lo mejor ustedes preguntarán, bueno, pero, o sea, tú nos dijiste que no, que para que hubiera transferencia de materia necesitabas romper el equilibrio. De hecho, fenómenos de transporte nace porque rompieron el equilibrio del sistema, sí, pero lo que estoy diciendo que puede estar en equilibrio aquí son sus condiciones de interfase, no las condiciones en la fase gas. Porque aquí en el gas sí que no hay equilibrio. O sea, aquí sí es seguro que no va a haber. Porque en torno de la película de líquido de solvente, pues como que tu concentración es máxima, pensando en el inicio de este proceso, ¿no? De vaporización del solvente, pero por acá arriba, de hecho, no tenías nada, estás al inicio de la vaporización, entonces esa diferencia de concentraciones de acá abajo a acá arriba impulsan una transferencia de masa o de moles, porque evidentemente, pues sí, las concentraciones no son las mismas, ni las composiciones tampoco, y entonces por lo tanto no hay equilibrio aquí. O sea, en la fase gas no, pero en la interfase, repito, pudiera ser que sí. Y también otra cosa son las condiciones de líquido, ¿no? Si nosotros estuviéramos pensando que aquí entonces esto
este solvente, ¿no? Estuviera mezclado con otra cosa, que no es el caso, pero suponiendo que estuviera mezclado con un componente C, que ese es pues, mucho menos volátil, ¿no? Pero que forma una solución homogénea, vamos a pensar con A, pero A se empieza a volatilizar y C no. Entonces querría decir que aquí esta solución se empieza a desconcentrar de A, y entonces nada más, y otra vez tendrás transferencia de masa, ¿no? Aquí adentro. Entonces, en las fases, cada una de las fases pudiera estar habiendo transferencia, ¿cierto? Pero la interfaz está en equilibrio, vean qué chistoso, ¿no? Pues eso pudiera pasar. O por lo menos alguna de ellas, ¿no? Para ser como más preciso, y no me quiero meter ya en Honduras de ese estilo, ¿no? Lo que vamos a asumir además es que de alguna manera aquí tienen como un alimentador que no dibuje, de tal manera que garantiza que la cantidad de líquido, a pesar de que se esté evaporando y a pesar de que pase mucho tiempo, pues no va a disminuir esta altura, porque si disminuyera, digo claramente aquí se ve que en coordenadas cilíndricas como que la transferencia va a ir en dirección Z, o sea, justamente en la dirección axial, el eje de simetría de esto, que las concentraciones van a ir cambiando con la altura y que entonces, por lo tanto, la descripción va a ser aquí. Esta longitud, por cierto, se llama L, de aquí hasta acá, o sea, Z2 menos Z1 pues es L, y podrán, por cierto, fijar su sistema de referencia exactamente aquí, o sea, sobre la superficie del líquido, apuntando R radial, del centro hacia afuera positivo, y Z, la dirección axial, de abajo para arriba, positivamente. Estoy mandando Z de abajo para arriba y no de arriba para abajo, porque pude haber puesto mi sistema de referencia también al revés, porque estoy obedeciendo a la dirección de transporte del solvente. Y vean, si esto lo hago así, que ponga yo aquí mi sistema de referencia, pues esta altura de hecho sería 0 y esta altura de acá sería L por un lado, ¿no? Pero por otro lado, tendría, si este líquido empezara a disminuir su nivel, que esta condición de frontera sería variable en el tiempo, ¿eh? Es decir, esta L, esta longitud, que es donde se está llevando a cabo el fenómeno de transporte, aumentaría en el tiempo. Sería una condición de frontera variable en el tiempo. A pesar de estar manejando las cosas en estado estacionario, vean, o aparentemente es que tendría que ser más bien un problema en estado transitorio fuerza o algo que se llama pseudo transitorio. Que pseudo transitorio significa que bajo tiempos chiquititos tú puedes asumir que la cosa esté en estado estacionario, ¿no? Pero que bajo tiempos grandes ya no, o sea, ya tu concentración sí cambia con el tiempo, que más o menos es un problema que tienen en la realidad cuando estudian su problema de transferencia de calor, es decir, el de ahí del laboratorio que hicieron ahí en la barra cilíndrica, la de la aleta, ¿cierto? Sí, pues más o menos a ti unos tiempos de 1 hora y media o 2 horas puedes asumir que la temperatura ambiente pues, es constante y está bien, ¿no? Y que por lo tanto tus condiciones de frontera, si ya llegaste al estado estacionario, pues ya no se te van a mover en el tiempo. Pero si haces el experimento durante más tiempo, o sea, digamos unas 4 horas, y además en un horario, por ejemplo, de no sé, de las 5 de la tarde a las 9, pues la temperatura ambiente a fuerza se te va a mover. Entonces, porque de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, pues sí hay una diferencia de temperaturas pues bastante apreciable ya, ¿no? O sea, puede ser de varios grados, y eso obviamente, o sea, en ese tiempo, por lo menos la temperatura ambiente va a estar como en estado transitorio, y por supuesto, si la temperatura ambiente no se estabiliza, menos la barra. O sea, si no se estabiliza en el tiempo, me refiero, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, como que ahí es el claro ejemplo de que a tiempos muy largos, pues entonces puedes tener transitoriedad, ¿no? Ya no hablemos si dura el experimento todo el día, porque entonces la temperatura ambiente en lapsos relativamente largos de tiempo, pues te va a estar cambiando siempre la temperatura ambiente y entonces, por lo tanto, eso no va a permitir que llegues a condiciones de régimen estacionario en la barra, tampoco, ¿no? Pero en 1 hora, ¿cierto? O en hora y media, pues sí como que, y sobre todo en ciertos horarios, sí puedes garantizar que más o menos la temperatura ambiente no cambió gran cosa. Y aunque haya cambiado, pues haya sido mínimo. Entonces luego a tiempos relativamente cortos, pues pensar que la cosa estacionaria, aunque a tiempos largos, ya fue transitorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a ese tipo de condiciones se les llama régimen pseudoestacionario. Entonces aquí pudiéramos pensar que también pudiera pasar algo así. De todos modos, para que no pase eso, entonces nosotros vamos a estar alimentando por aquí con un alimentador constante, el líquido y más líquido, de tal manera que este se esté vaporizando, ¿no? Siempre veas
esto a la misma altura, y por lo menos la condición de frontera está de abajo, no se te mueve en el tiempo, ¿no? O sea que aquí de alguna manera sí vas a garantizar que la condición de frontera es estable en ese sentido, ¿no? Entonces, una vez ya haciendo este supuesto, o de plano, si no pudiste ir alimentando aquel líquido A, pues de plano entonces analizar esto a tiempos tales que el cambio de altura no te afecte, ¿no? Y puedas decir que la longitud de L de aquí para acá, pues es uniforme, ¿no? Entonces, yo creo que valdrá la pena que ustedes ahora que impriman este, este, pues esta clase, ¿no? Este archivo, pues, le pongan aquí que la altura de acá hasta acá se llama L, ¿no? Y que para nuestros efectos, pues es una constante. Lo que ocurre es que aquí, por generalizar nada más notación y por complicarles la vida y complicármela a mí también, cuando hice este apunte que ya tiene rato, sí ya tiene rato, pues decidí fijar el sistema de referencia aquí abajo. Pues es decir, Z corriendo hacia acá arriba, ¿no? A ver, otra vez. Sí, es que, híjole. Bueno, eso, Z corriendo hacia arriba. Lo que pasa es que mi mouse anda mal, ya anda fallando. Entonces, voy a estar batallando. Y R hacia acá afuera, ¿no? Entonces, a ver si puedo corregir eso. Ahí está, ¿no? Entonces, Z hacia arriba, R hacia afuera, como siempre, la R no la han fijado ustedes en realidad, esa siempre apunta del centro hacia afuera y siempre es así, y del centro hacia afuera además. Y Z, pues sí la pueden ustedes dirigir, y lo hicimos como acabamos de ver, pero la verdad es que lo más conveniente era ponerlo sobre la superficie, que de todos modos era invariante en cuanto a su altura, ¿no? Entonces, lo más conveniente era ponerlo ahí arriba, porque si no, pues esta Z1 va a ser algo distinto de cero. Y Z2, desde acá, pues sería como que L más algo más, ¿no? De hecho, más Z1, ¿no? Esta Z2, o simplemente nombrarla así, ¿no? De todos modos, al final del día van a ver que en todas las cuentas, en realidad lo que va a aparecer a cada momento es Z2 menos Z1, Z2 menos Z1, que es L. Entonces, pues es ya, o sea, la conclusión de esto es que en realidad importaba muy poco dónde ponía este sistema de referencia. Si era hasta acá abajo, era sobre la superficie, si era en medio o era acá afuera, no importaba en realidad, porque la cuenta que te va a interesar es Z2 menos Z1, ¿no? Entonces, pues L, en realidad, ¿no? Entonces, pues sí, por conveniencia era en la superficie del líquido, ¿eh? Pero pues es para que vean, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, problema, entonces consideres el sistema de difusión que se muestra en la figura anterior, donde el líquido A se evapora en el gas B, o sea, en el medio B, estancado, dice aquí. Estancado quiere decir que B va en superexceso, ¿eh? Que aunque A algo se esté moviendo porque pues, se está transfiriendo, y como A se está transfiriendo, pues se tiene que mover en esa dirección en Z, y por lo tanto va a llevar asociado una velocidad, y por lo tanto, presumiblemente hay cierta convección aquí, y ese, como es en fase gas, ¿cierto? Pues esas moléculas como que me imagino que deberían de estar impactando en las de B, o sea, chocando, cual bolas de billar, digamos, y B también de alguna manera se tendría que mover, ¿no? B pienso yo, ¿no? Por principio de cuenta. Sí, y por lo tanto también transportándose algo en A. Pues sí, pero aunque hubiera eso, B está tan en super exceso que la diferencia de concentraciones en B que vas a ver, pues es mínima, ¿no? Pues es decir, aquí vas a tener concentraciones de B en órdenes de 0.98, composiciones, pues, 0.98, 0.99, 0.991, ínfimo, pues, de tal suerte que vas a poder asumir que, bueno, pues más o menos la composición de B siempre se mantiene, ¿cierto? Por lo tanto, no se transfiere, pues si no hay diferencia de composiciones, no hay transferencia, pero el que sí se va a ver impactado fuertemente, pues es A, porque aquí, aunque la composición sea chiquita, aparentemente pequeña, pues sí, pero es mucho más grande que cero, o sea, como quiera que sea, ¿no? Y como lo que sí te interesa es la distribución de composiciones de A en la zona de recorrido aquí dentro de la celda de Arnold, pues esa es la que vas a estudiar, ¿no? Entonces, para efectos de A, pues aunque los cambios también sean relativamente pequeños, sí, pero para A eso es mucho, porque de hecho la composición varía desde el máximo que puede alcanzar aquí en esta zona de la interfaz hasta aquí que pudiera ser de cero o de otra, ¿eh? Después ya de varios tiempo, pues quién sabe a qué composición llegamos aquí. Eso también depende del
de largo de la celda, de la propia celda de Arnold. Si esto a lo mejor fuese muy grande, o sea, infinitamente largo, no porque Z2 realmente tiene infinito, sino porque Z2 es suficiente, o es decir, L, es suficientemente más grande que el radio de la probetita esta, entonces, pues sí podrías asumir que entonces acá la concentración de A, o la composición más bien, ya se te va a cero, ¿no? Pero bajo estas condiciones, pues quién sabe, ¿no? Muy bien. Bueno, así las cosas, entonces, decimos que se supone que existe algún dispositivo en el tubo que mantiene el nivel de líquido, como ya les había comentado. La composición de la fase gaseosa de A, expresada como reacción molar, es esta. Digo, en termodinámica distinguen las reacciones mol en el sentido de que cuando se trata de la fase gas, pues le ponen Y allí y X para la fase líquida. Como aquí no hay ambigüedad, porque nada más vamos a estar hablando de la pura fase gas, entonces generalmente yo me tomo el atrevimiento de ponerle X también, aunque ya esté en fase gaseosa. Pero si hubiera un momento dado, ¿no?, en el que tengo la posibilidad de estar trabajando con ambas fases, todo el problema, pues sí tendría que distinguirlo, sería conveniente. Ya sea que aquí le pongan un subíndice o superíndice L, y al otro X y superíndice G, o que manejen la de termo. Pues es decir, las de líquido pues son X y las de gas son Y, y ya se acabó, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que pueden tomar, que están trabajando bajo condiciones termodinámicas tales que la concentración en la fase gaseosa esté en equilibrio con la fase líquida. Entonces, bajo condiciones interfaciales, ahí pueden establecer un tipo de Raúl, es lo que dice aquí. Entonces, si suponga que A y B además forman una solución ideal porque son gases ideales, vean, como este es vapor de algo ahí, la verdad de las cosas es que no va a ser un gas ideal, ¿eh? O sea, está lejos de la idealidad eso. Sí, pero fíjense, pero la mezcla no. O sea, es decir, porque acuérdense que para que ustedes tengan una solución ideal, basta con tener que uno de los componentes sí es gas ideal, y B lo puedo considerar así si es aire, porque tanto el oxígeno como el nitrógeno, por ser sustancias diatómicas y por sus propias condiciones y características, pues, sus tipos de enlace y todo, y por el tipo de moléculas que son, se pueden considerar como gas ideal. Esos, o sea, porque por lo menos bajo ciertas condiciones de presión y temperatura muy amplias, más o menos parecidas a las del ambiente, pues esas cosas son gases ideales, se comportan así, ¿no? Aunque ya saben que el gas ideal perfecto no existe, ¿no? Pero pues esos tienden a serlo muy bien, ¿no? Pero, y como esa resta en superexceso, pues aunque la otra componente A sea solo un vapor que esté lejos de la idealidad incluso, pues como va a una concentración bajitita con respecto al exceso, ¿cierto? Entonces quien domina para efectos de las propiedades termodinámicas de mezcla, pues como que va a ser B, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto, como mezcla, todavía va a ser posible caracterizarlo como si fuera un gas ideal, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? A temperatura y presión constantes. Muy bien. Entonces, en el estado estacionario, obtener el perfil de composiciones, en realidad vamos a hacer más que esto, ¿eh? A la mera hora vamos a hacer más que esto, porque vamos a hacer, les adelanto, así rapidísimo. Primero el perfil de composiciones de A, el flux como lo están pidiendo ahí, pero el flux que es una combinación de difusión y convección, ¿eh? Luego vamos a obtener la perfil de composiciones en B y un promedio, además un promedio de área de B y de A, además, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y la verdad de las cosas es que también pudimos estudiar, no lo puse aquí, pero pudimos estudiar también la parte convectiva solita, si estamos de acuerdo. Eso, aunque no lo puse, pues se los voy a platicar cómo sería, ¿no? Más adelantito. Espero que ustedes lo hagan en su casa, pero si no queda claro, entonces la siguiente vez les presento cómo hacer eso. De todo el mundo lo va a platicar, repito, y no va a ser difícil, pero, pero así lo voy a tener que hacer porque, no, y sí tengo que platicar más cosas, ya vi. Entonces, pues sí, la siguiente vez entonces les completo esta exposición, ¿no? Porque sí, hay más cosas que me interesa decir de esto. Muy bien. Pero entonces empezar a atacar el problema, ¿no? Bien.
Entonces, de hecho, vamos a calcular varias cosas, ¿eh? Entonces, como acabo de decir, pues el perfil de composiciones, la distribución de fluxos molares, que estos fluxos son difusión más convección. También vamos a obtener el perfil de composiciones para B, a partir del de A. Vamos a obtener distribución, bueno, vamos a obtener el promedio de A en realidad, ¿eh? Más que el de B, el de A. Y vamos a volver a reescribir la distribución de fluxos molares, pero ahora en otro sentido. Y vamos a obtener también la distribución, digamos, de fluxos molares, pero por difusión molecular nada más, y también solamente el convectivo, eso vamos a hacer. Y vamos a mirar más o menos las gráficas de eso, cómo se ve, o sea, los perfiles de todo esto. Pero de estos últimos puntos, respecto, los trataré en la siguiente clase, ¿no? Ahorita, pues, hasta donde me dé lo que escribí aquí, ¿no? Bien, entonces, para empezar, pues, consideraciones y restricciones, ¿no? Que siempre hay que hacer, porque aquí es donde vamos a poner las conclusiones del entendimiento del problema que vamos a hacer, o sea, del análisis previo, antes de hacer la modelación matemática como tal. Entonces, en primer lugar, pues, hipótesis del medio continuo. Hipótesis de medio continuo, ya saben qué significa eso, que, pues que el sistema va a poder ser partido volumétricamente de manera imaginaria, refinando esa partición tanto como yo quiera, y a mí me va a convenir refinarla tanto como para que desde el punto de vista de un observador macroscópico, digamos, cada una de las celdas que constituyen esa partición las vea yo como un punto, como si fuera un punto. Pero echándole lupa, pues la verdad es que no, es que ese punto más bien va a ser como un tipo celda, ¿no? Que se va a comprender a las moléculas ahí y que va a poder, pero celdas que una sobre otra pues son celdas continuas y cuyas propiedades para describir al fluido siguen siendo las propiedades macroscópicas, ¿no? Velocidad, temperatura, concentración, todo esto, y todas esas propiedades sean continuas como funciones, pues, en el espacio, o sea, en cada uno de estos puntos supuestos, ¿no? Eso es como una especie de corolario de la hipótesis de medio continuo. En realidad, pues, la definición, digamos, rigurosa física va en el sentido de densidades, pero, pues, y además tienen que sacar un límite por ahí y demás, pero, pero se puede establecer esta misma hipótesis de medio continuo para todas las otras demás propiedades. Esto es lo que me permite hablar aquí, como consecuencia de esto, de derivadas de varios órdenes y además derivadas continuas y demás, ¿no? Bueno, en segundo lugar, que A y B son gases ideales y por lo tanto es que, bueno, incluso A pudiera ser que no, repito, o sea, al ser un vapor de algo, pues, a lo mejor no, pero la mezcla A y B, eso sí va a ser ideal, sí estamos de acuerdo. Bueno, aquí dice, suponga que ambas, ¿no? Está bien, o sea, pero bien pudiera pasar, repito, que A no, ¿eh? El sistema líquido y vapor en este caso se encuentra en equilibrio en interfase, así dice el problema, pero repito, igual pudiera ser que no. Si no, esta ley que les estoy presentando acá abajo, que es un tipo de ley de Raúl, para relacionar lo que pasa en la fase líquido y en la fase gas, pues ya no funciona. Si lo que está aquí en la interfaz no está en equilibrio, pero si sí, pudieran ustedes establecer una ley de estas, ¿no? Y bien. Entonces, bueno, las propiedades físicas de estos son constantes. El medio es isotrópico, que para efectos de transferencia de masa o de moles, lo que significa es que la difusividad binaria fickiana es una constante. Y entonces, hay que decir aquí que, bueno, a pesar de que aquí pudiera formar un perfil cierto de velocidades, voy a pensar que ese perfil, pues más bien va tipo flujo pistón, ¿no? Y que el análisis, si es que hubiera aquí una especie de capa límite, ¿no? En torno a la superficie interna del tubo, pues esa zona de capa límite la voy a despreciar y entonces voy a estudiar la transferencia de masa como en un radio interno, es decir, si yo viera por arriba, lo viera como un círculo, así, ¿no? Esas son las paredes del tubo interiormente, y luego, pero como aquí se establece a lo mejor una cierta laminaridad en torno de ese tubo, es decir, solo en una película muy delgada, aquí va a haber cierta como laminaridad en todo esto, ¿eh? Y acá también, ¿no?
Entonces la parte donde puedo asumir flujo pistón es en la zona intermedia a esta parte del tubo. Es decir, que aquí puedo imaginarme otro, híjole, perdón, es que es el mouse. Yo les dije que iba a estar batallando con él y lamentablemente sí, tengo que comprar otro de plano porque, híjole. Bueno, ahí imagínense, por favor, otro círculo. Yo estoy batallando mucho con esto, realmente. O sea, lo indecible, realmente. Hasta para abrir el internet ahora sí me costó trabajo. Entonces, a ver, pues imagínense entonces otro círculo aquí adentro. Y entonces quiere decir que solamente sobre esa zona del círculo interior, pues tienen pues tienen aflujo potencial, es decir, donde sí pueden pensar como un flujo pistón ahí, pero en el resto no. Ahora esa capa se presume que es muy pequeñita. O sea, la delta donde ocurre la laminaridad pues es muy pequeña. Y ahí la teoría para describir perfil de velocidades, hablando de transferencia de momentum, pues es la teoría de capa límite, ¿no? Y a lo mejor hablando de transferencia de masas, si es que también ahí hubiera laminaridad, pues también. Pero la cosa es que entonces nosotros vamos a asumir el estudio de la transferencia de masa solo en la zona donde pudimos imponer condiciones de flujo pistón, pues es decir, en el círculo interno. Pero estoy pensando de todos modos que donde hubo laminaridad, esa delta de R, digamos, fue muy pequeñita, tan pequeñita que pues va a ser despreciable, ¿sí estamos de acuerdo? Pues aunque exista esa capa límite, no es mucho, y entonces voy a poder asumir que casi ese flujo pistón lo voy a establecer en todo R, ¿no? O sea, a través de todo el radio. Bien. Y en ese, entonces voy a asumir, por lo tanto, que ya supónganse que entonces en todo ese radio que está representado entonces por este círculo, que entonces es claro que acá abajo, pues la composición del líquido es la misma, y por lo tanto la composición de vapor pues también, y que acá arriba inicialmente pues tenía la misma composición de A, que era cero al inicio, ¿no? Entonces, y como no se ve pues que a pesar de agarrar remanadas de tubo a través de sus caras laterales de ese tubo, o sea, de la cara lateral o del canto de esta moneda, vaya a haber transferencia allí, ¿no? O esta transferencia pueda ser mínima, ¿no? Porque es muy delgadito esto. Entonces quiere decir que ustedes esperan que la variación entonces de composiciones se vaya solamente en Z, ¿no? Entonces quiere decir pues, que la composición solamente depende de Z, peor de los casos del tiempo, y ya, pero que desde el punto de vista de coordenadas de posición, pues nada más depende de Z, y entonces esto va a dar lugar a que el flux total, es decir, difusión más convección, pues solamente sea una función de Z, es decir, solamente haya transferencia en Z, porque la composición solamente varía en esa dirección, ¿no? Como dije, el perfil de velocidades que se pudiera estar formando aquí, todo caso si se forma, pues también lo pensaría unidimensional. Quizás pudiera haber una parte donde funciona esto a régimen laminar. Si fuera en toda, pues entonces claramente esta vez Z sería una función de R, pues ahí pudieran imaginar la clásico paraboloide, ¿no? De tipo elíptico, pero estoy pensando que esa va a ser una constante, es decir, que más o menos voy a poder tomar el promedio de eso y no me voy a estar equivocando grandemente, o repito, o que la laminaridad solamente esté circunscrita a una cierta región, a una cierta capa límite, pero de todos modos, la región de capa límite pues es despreciable. Eso es lo que estoy asumiendo. Como dije, B está en super exceso y entonces A nada en B, ¿no? Cual si B estuviera estancado. Y como está, es decir, desde el punto de vista de transferencia, como que B no se está transfiriendo nada, entonces el flux de B en esta dirección, en Z, pues es cero, ¿no? Eso es lo que habría que decir aquí. Bien, entonces sabemos que en general se cumple que, y aquí hizo falta una flecha, en estos NDI, hay que poner una flecha acá arriba, que en general se cumple este formulazo que fue el que vimos anteriormente, y aquí hay que poner un asterisco, ¿eh? Quizás después, con el tiempo, ya yo me olvide de poner este asterisco. Acuérdense que el asterisco significa que el flux de moles, que es lo que estamos calculando, se calcula con un gradiente molar, ¿no? Y aquí tiene que ser todo el cálculo molar porque todo está siendo en esos términos. De hecho, esto provino, ¿no?,
estudiar de alguna manera el efecto convectivo, y el efecto convectivo es la concentración de la especie I multiplicado por una velocidad que es media, ¿no? Es la velocidad del vagón o del enjambre, y es una velocidad media molar. Entonces todo está calculado con base a molaridades. Entonces en todas partes aquí iría asterisco, ¿no? Es decir, tanto en la velocidad media como aquí, ¿vale? El flux total, pues no lo distingo de esa manera. Entonces, en este caso, pues es I es igual a A, y en este caso, pues la transferencia es pues una mezcla binaria, porque acá afuera, pues hay una mezcla de A y B. Entonces, quiere decir que, y en dirección Z, pues entonces esta ecuación vectorial, entonces ya se puede reescribir, pero en primer lugar de manera escalar, porque la transferencia nomás va en Z, y en segundo lugar, pues binaria. Entonces, además, esta suma que era de la suma de todos los componentes, pues nada más termina siendo suma de dos componentes, donde NB de Z, eso va a colapsar a cero porque B está en superexceso. De aquí se hace cuentas, entonces esta XA NA de Z pasa del otro lado restando, ¿cierto? Se hace distributividad ahí de NA de Z, y entonces NA de Z multiplica 1 menos XA, y ese 1 menos XA pasa dividiendo, ¿no? Y entonces, y aquí en todos lados ponen asterisco para la J, ¿eh? Yo abusivamente a veces no lo pongo, ¿no? Pero se entienda que esta J de Z es asterisco, ¿no? Y de hecho, como buena práctica de ustedes, sí sería bueno que lo pusieran, ¿no? Lo que pasa es que este apunte vino de cuando yo no lo ponía, y a veces tampoco lo hago en clase, pero regularmente últimamente sí, para acostumbrarlos, ¿no? Bien, y además fíjense que este sistema no es reactivo. O sea, aquí no hay reacción química, ¿no? Es importante decirlo porque si sí lo hubiera, entonces ahora es necesario identificar y dónde está la reacción, porque podría ser que nada más la reacción se diera a cabo en la interfase, y entonces una de las condiciones interfasales sí necesitaría ponerle ahí la ley de Wolver y Bach, o más bien de la de Wolver y Bach, la ley de acción de masas, para describir la dinámica de la reacción química ahí en la superficie, aunque en el balance, como el balance va a quedar en una zona muy lejos de donde está la reacción química, pues en el balance no iba a haber reacción química en realidad, ¿no? En ese caso, que la reacción nada más ocurriera aquí, pero pudiera ser que todo el sistema fuese reactivo a través de todo el medio donde se está llevando la transferencia de masa, y que por lo tanto hubiera transferencia de masa simultánea con reacción química, y entonces ahora sí, en el balance va a haber un término de reacción química, ¿cierto? Eso no ocurre en nada de aquí, porque no hay reacción química ni en el medio donde hay transferencia de masa, ni como condición de frontera, ¿no? Entonces, pues eso no nos va a impactar. Y entonces, como siempre, ya sabemos que para hacer todo balance, en este caso, pues va a ser de moles, o sea, en este caso, para la especie A, eso es lo que debería haber dicho aquí, balance de materia para la especie A, ¿no? Entonces, pues tengo que definir un elemento de volumen, y para definir un elemento de volumen me debo de fijar en la propiedad impulsora, que puede venir dada a esta en términos de concentraciones o de composiciones. En este caso lo he puesto en términos de composiciones, ¿no? Pues es decir, de XA, porque así conviene. Entonces, pues esta propiedad impulsora me tengo que fijar con respecto a quién cambia, y como cambia con respecto de Z, pues entonces debo de hacer un corte en Z, que eso es decir, fijarme en una Z dentro del medio donde ocurre la transferencia, es decir, en la fase gas, elijo una Z arbitraria ahí, y luego camino tantito para arriba, es decir, positivamente, para dar un incremento, un salto delta de Z, que va a ser infinitesimal, y que de hecho al final voy a tomar tendiendo a cero, hago un corte allí, ¿sí? Justamente porque XA depende de Z, esa es la parte importante aquí, por estoy haciendo ese corte, y dejando mover a libre albedrío, pues a R, que se mueve de hecho desde 0 hasta R mayúscula, y a libre albedrío a teta, que se va a mover desde 0 hasta 2pi. O sea, ellos se van a poder mover macroscópicamente como quieran, pero Z no. Z solamente se va a mover desde una Z ya arbitraria hasta una Z más el tan Z, ¿no? Entonces, claro que el elemento de volumen pues es esta moneda, y no hay transferencia, por cierto, a través del cinturón hacia afuera. Eso no va a pasar ahí, porque la diferencia de composiciones en todo caso es mínima, ¿cierto? Y de todos modos, tampoco queda claro qué es lo que pasa aquí. A ver, si realmente la cosa fue que tuvimos una capa límite de este lado, ¿no? Entonces tendríamos que la transferencia va aquí, pero donde ese es un círculo más chico que otro círculo más grande que está acá de radio R, y este es más bien un radio por R mayúscula menos delta, vamos a decir algo así, ¿no? Pero esa delta es pequeñita y casi las puedo aproximar iguales, ¿no?
Pero si ustedes se imaginaran esta zona, ahora sí diferente de la otra, pues como que la concentración de aquí o composición de aquí para el radio que sigue no va a cambiar ni para el otro radio. Entonces como que no va a haber transferencia de más en esa dirección, ¿no? Pero si asumiéramos que realmente este radio sí es R, todo lo que tendrán aquí inmediatamente sería pared sólida. Y como pared sólida no me queda claro qué pasa ahí cuando, pues obviamente no va a haber transferencia de masa, ¿no? Pero pero vamos, como que la condición de salto aquí como que es medio difícil de ver, o simplemente el flux igual a cero, ¿no? De todos modos, como delta de Z es pequeña, pues como que no hace sentido estudiar esa parte, ¿no? Y vamos entonces a asumir que en todo caso, de todos modos, aunque lleguen a que esté esa base sólida, pues el flux es cero porque la pared es impermeable, ¿no? Pero si no lo fuera, o sea, que tuvieran una pared porosa, aún pudiera pasar que tuvieran transferencia ahora en dirección radial. Pero repito, pero delta Z es tan chica que pues, no se va a ver, ¿eh? Y además vamos a asumir que el tubo pues es medio poroso, ¿no? No poroso, perdón, es impermeable, ¿no? Entonces, pues sí, garantizo que todo el flux de A se lleva a cabo nada más por diferencia de alturas, ¿no? Y entonces, pensar en entradas y salidas en ese sentido, recuerden que la dirección asociada a entrada y salida obedece a cómo fijaron ustedes su sistema de referencia, ¿eh? Y su sistema de referencia la pusieron desde acá hasta abajote, en dirección Z para arriba, ¿cierto? Así. Y como pusieron de abajo hacia arriba, entonces las flechas van de abajo para arriba. Y la primera pared de esta moneda que te encuentras, que esté en el piso, ¿cierto? La primera superficie, esa va a ser la superficie de entrada, y la que encuentras después, pues va a ser la de salida. Y entonces el flux, que por cierto, pues es la componente de un vector que está actuando sobre esta superficie inferior, va a ser la de entrada y se va a llamar N de Z, evaluada en Z, y por otra parte tienen la salida y estos son fluxes, pero como lo que queremos calcular son flujos, esto tendrán que multiplicarlo por el área de la superficie a la que actúa y esta también, que esa área va a ser tipo círculo, de radio aproximadamente R mayúsculo, aunque se puede estar dando capa límite ahí, estoy pensando que la capa límite es ínfima y que no me va a afectar, entonces pues aquí tendríamos R, ¿no? R mayúscula. O sea, pi por radio al cuadrado, R mayúscula, y acá también. Y el volumen de esta moneda, pues es el área de la base, que es pi por radio al cuadrado por la altura, que es delta de Z, y entonces tenemos esta situación. Bien rápido los voy a convencer de que realmente no era necesario imponer aquí una geometría cilíndrica, pues para trabajar como con una celda, entre comillas, cilíndrica, estaba bien, pero si esa celda hubiera sido de tipo un cuadradito, de todos modos, la conclusión iba a ser la misma, o sea, las conclusiones que vamos a obtener. Y de todos modos hubieran agarrado una rebanada, digamos, en dirección a esta Z, y las otras, pues iban a tener que la composición allá arriba y allá abajo son uniformes en todo el cuadro, digamos. Claro, las áreas se hubieran calculado de manera distintas, pero ahorita pronto los voy a convencer de que esa área realmente es irrelevante, ¿eh? Para el estudio de esto. Hasta si hubieran podido imaginar otro tipo de superficie que una elipse o no sé qué, pero que entradas y salidas, eso sí, pues elipse también. Entonces, y verán cómo el área de sección transversal aquí sí no va a jugar, ¿no? Va a pasar exactamente como el programa de la transferencia de calor, el primero que vimos, de la placa infinitamente grandota, que iba en una cierta dirección, tal que entonces el área de sección transversal, ¿cierto? La dirección de transporte, lo único que le pedíamos es que fuese la misma entrada-salida, y ya, eso sin importancia pues del tipo de superficie que estábamos formando, ¿no? Siempre que repito, se mantuviese uniforme. Es algo similar aquí. Entonces, ahora sí, ya con este elemento de volumen en mente, pues podemos hacer el balance de moles para la especie A. Y el balance de moles es como siempre. Rapidez de acumulación de moles de A en el elemento de volumen. Eso tienen un término de acumulación. Luego tienen un término de flujo de moles. Acuérdense que esto va a ser hecho en unidades de flujo. En otro momento hablábamos de flujo de momentum, entonces eran fuerzas. Luego de flujo de energía, entonces era potencia. Y aquí vamos a estar hablando de flujo de moles o flujo másico, ¿cierto? En principio, porque luego ya las unidades van a quedar en otras unidades, ¿no? Porque voy a hacer cuentas con esto, ¿no? Entonces, voy a hacer cancelaciones, vamos.
Entonces, sí, la rapidez de acumulación igual al flujo de moles que entran de la especie que estamos estudiando al elemento de volumen a través de su superficie de entrada, eh, debido a los dos efectos, por difusión y convección en la dirección Z. Aquí también, por difusión y convección en la dirección Z, pero saliendo. Y esta es velocidad de producción o consumo de moles de A. Fíjense antes que Cuco me veía, ¿no? Velocidad de producción o consumo, vean, de moles de A por reacción química, ¿no? Esto no va a haber en este caso porque dijimos que aquí no hay reacción química, ¿no? Entonces, pues acá abajo está que esta fuente o sumidero de moles de A es cero, justamente por hipótesis, ¿no? Es decir, por la física del problema, ¿no? La acumulación, pues como toda la vida, pues son, la acumulación es una derivada temporal de lo que estemos balanceando. Y como estamos balanceando moles de A, pues entonces aquí son la derivada parcial de moles de A dentro del elemento de volumen, o sea, la variación de las moles de A acá adentro. Pues, si esta variación se diese en el tiempo, que es lo que estamos poniendo aquí, pero en versión intensiva, porque las moles de A se calculan como la concentración de A molar multiplicado por el volumen del sistema atrapado en este elemento de volumen imaginario o ficticio. Pero el volumen ya lo calculamos allá arriba y ese era pi por radio al cuadrado por delta de z. Y pi por radio al cuadrado, pues eso sale de aquí, sale la derivada, ¿no? Y y delta de z también, porque es una variable, este espesor, independiente del tiempo. Entonces, pues esto sale, y de hecho, bajo condiciones de estado estacionario, pues esta cosa es cero. Pero si no lo fuese, podrían irlo cargando en todo el problema, ¿no? O sea, también acá y en todas partes, ¿no? Aquí realmente me vi muy flojito, ¿eh? Y ya lo puse esto igual a cero. Pues bien, puse la condición de estado estacionario desde ahora. Pero si no, entonces esta cosa lo hubieran cargado y lo hubieran llevado aquí. Todavía más aún, si todo lo hubieran querido dejar en términos de XA, o sea, de la composición, pudieran haberlo hecho también, y entonces poner como C por XA. Y entonces, o sea, C siendo la densidad molar de mezcla. Y esa lo hubieran podido sacar de aquí, y entonces yo hubiera dicho C, la derivada parcial de XA, y luego pi por radio al cuadrado por delta de Z. Así hubiera dicho toda esta maraña, ¿no? Pero ya, entonces esto fue igual a cero, ¿no? O sea, porque ya desde aquí estoy... Y ustedes lo pueden hacer igual en el examen, vamos, sí, sí. Pero hay que decir las cosas, ¿no? Pues es que estoy en estado estacionario y por lo tanto la concentración y la composición también, o sea, quizá pues no varían con el tiempo y ya por eso es cero, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ya la composición terminó siendo función de una sola variable, que es decir, de z. Entonces, aquí, cuando hable de derivadas, ya van a ser derivadas ordinarias, por cierto. Entonces, pues ya no hay otra cosa que hacer más que poner todos estos resultados en el balance. Entonces tengo acumulación cero, igual entradas menos salidas, pero factorizado el área común con pi por radio al cuadrado y también factorizado menos 1 por ahí. Entonces me quedaría toda esta, o sea, me quedaría con fuentes y sumideros de moles de A pues cero, porque no hay dichas fuentes ni sumideros. Y entonces, como siempre, dividir todo entre volumen, aunque aparentemente eso no tenga sentido. O sea, aunque aparentemente de ustedes digan, ay, ¿por qué entre todo, no? Pues porque quieren formar una ecuación intensiva de veras. Y es que dirán, pero este flux era una propiedad no extensiva. Sí, no extensiva, pero en el área. O sea, es decirles, ese flux era el mismo en este punto, que en este punto, que en una subregión, que en una subregión o mancha boral más grandota, o en todo el círculo, porque es una propiedad intensiva en el área, por eso dividí entre metros cuadrados, para que esta cosa no se mueva independientemente del tamaño del subsistema que forme aquí adentro, porque por eso dividí entre área, pero nada he dicho del espesor Es decir, que este flux como que no es tan intensivo que digamos. O sea, digamos, es intensivo sobre el área que dividí, pero no sobre la profundidad, porque no dividí entre eso, vamos, ¿no? Sobre una coordenada como que perdí al querer generar esta propiedad como pseudo-intensiva, digamos, ¿no? Estoy siendo abusivo en mi lenguaje, bien abusivo, ¿eh? Pero para darme a entender. Sí, pero entonces para evitar ese rollo, cuando agarre y divide entre el volumen del elemento de volumen, justamente entre lo que no había dividido a ¿no? Que era justamente entre el espesor delta Z, lo termino dividiendo, ¿cierto? Y entonces quiere decir que todo este cociente ahora sí es intensivo en verdad.
sea, no solamente en la superficie, sino en todo el volumen del elemento de volumen, todo este cociente que está aquí, ¿vale? Entonces, por eso pues, hay que dividir siempre entre el volumen del elemento de volumen, aunque aparentemente, pues esto no esté ahí, ¿no? O sea, no, aparentemente no tiene sentido porque la acumulación fue cero. En otro momento como que sí se le veía más sentido porque esto no era cero, por lo menos en la deducción no era cero. Y entonces como que sí tenía sentido hacer esto. Bueno, pues aunque parezca exagerado, háganlo, porque lo que quiero es generar un término bien intensivo. ¿Sale, vale? Y luego entonces tomar el límite. Ya sé que hay problemas del ver, sobre todo en la primer parcial, donde él como que no hace esto, y donde él como que hace otras cosas, no divide entre el volumen del elemento y el volumen siempre. Siempre lo repito, Bert ya sabe a dónde quiere llegar y él ya es, ¿cómo se llama? Pues es mañoso y canchero, ¿cierto? Pero nosotros no. Entonces tenemos que ir poco a poco y además justificando todos los pasos bien. Él sabe lo que está haciendo, ¿eh? Eso seguro. Pero ya ven, pues tan sabe lo que está haciendo que se salta miles de pasos, ¿no? Entonces, y obvia varias cosas físicas. Bueno, en realidad sí las comenta, pero hay que leerlo entre líneas. O sea, como que para seguir al ver no basta con seguir las cuentas, ¿no? Sino hay que también leer y leer muy bien. Cuando digo leer es leer y entender, ¿eh? O sea, no más ahí darle una leída de repasón y decir, sí, sí, y darle el avión al ver, sino entender bien línea por línea. Por eso se llama entender entre líneas, ¿no? Porque además de leer entre líneas, pues las consecuencias de lo que estás haciendo, ¿no? O de lo que Bert está diciendo, pues. Y regularmente entre líneas sí dice todo lo que uno debe de entender. Lo que pasa es que a primera lectura a veces nos escapan muchas cosas, ¿no? Bien, entonces, y después, pues, como siempre, llevar delta de Z a cero, porque quiere un estudio de alguna manera microscópico, pues donde tiene sentido, ¿no? Es decir, donde las cosas están variando. Y entonces al hacer delta de Z a cero, pues la superficie de arriba colapsa la de abajo. Puedo imaginar que en el límite esto se convierte en una circunferencia de altura cero. Y entonces, por lo tanto, flux de abajo y flux de arriba son el mismo, o tienden a ser el mismo. También las concentraciones o composiciones les pasa lo mismo. Entonces, por lo tanto, en el límite, lo de abajo tiende a cero, pero lo de arriba también. Hacer una cuenta cero entre cero en el límite, pues tiene sentido, porque en realidad no es cero entre cero, sino es algo que tiende a cero, entre algo que tiende a cero, pero solamente son tendencias, no es que ya llegaste, ¿no? Entonces, por eso esa cuenta tiene sentido, y si tiene sentido, es decir, si converge a un número ese límite, de hecho, ese límite es la derivada de la función n de z, y es una derivada ordinaria porque aquí n de z pues es una función de la composición, y la composición es función solamente de z, o sea, de una sola variable. Por lo tanto, la derivada pues es ordinaria ya, de manera inmediata, ¿no? Entonces, podríamos empezar a resolver esta ecuación diferencial de primer orden así, o podríamos poner, como lo voy a hacer de hecho, mejor ella como función de composiciones, ¿no? Y para eso, entonces, ver qué rollo con este NA de Z, quién es. Pero yo ya había dicho en las observaciones, ¿no? Que esta NA de Z, lo hice desde acá, en realidad era la parte difusiva, pero dividida entre 1 menos XA. Por cierto, como esta mezcla es binaria, XA más XB es igual a 1. Por lo tanto, 1 menos XA, pues es XB. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que el flux, difusión más convección, lo voy a poder calcular en realidad nada más como el difusivo, pero dividido entre XB. Eso ha sido todo, ¿no? Entonces, es la manera de obtener un flux total en el sentido de difusión más conversión, a partir no más información de la pura parte difusiva, y claro, con un costo, ¿no? Que es dividirlo entre XB, pero ese costo es mínimo comparado con tener que ir a estudiar, pues el posible perfil de velocidades que se forme ahí, y luego hacer el promedio, o hacer el estudio de flujo potencial, como les decía hace rato. O sea, vamos, o sea, pues esta es la gran cosa, ¿no? Ese resultado, porque me permite hacer un estudio en el cual me olvides de toda esa pachanga, ¿no? Entonces, pues entonces este resultado que está aquí, que es la fiqueana entre 1 menos XA, voy a decir entre XB, pues voy y lo sustituyo al balance, y aquí está la cosa, ¿no? Y luego sustituyo la propia ley de Fick, que esa dice menos difusividad por el gradiente de composiciones que no de concentraciones, y cuando eso pase, pues entonces hay una C aquí afuera que es la densidad molar de la mezcla.
¿no? Esta es una de las versiones de ley de Fick que vi y que les dije, de hecho, que era la versión buena de la ley de Fick, porque yo se las presenté, aquí este gradiente como de concentración y no de composición, ¿no? La primera vez que conocieron a la ley de Fick, pero la buena es esta, ¿no? Entonces, esta es la que sustituyo aquí, y por supuesto, para efectos de ecuaciones diferenciales, pues esta constante va a poder ser dividida entre cero. Cabe aclarar que esta cosa que está ahí arriba, como es constante, puede salir esa derivada, y entonces menos por menos ya dio más, y entonces aquí verían C, la densidad molar de mezcla, que como esta es una solución ideal, se podría calcular, y además es gas, o sea, se podrá calcular como gas ideal, y entonces esta concentración, si tengo temperatura conocida y presión también, puedo utilizar la ecuación de gas ideal para conocer quién es esta densidad molar, ¿eh? Recuerden que la ecuación de gas ideal es N, las moles, por R, aquella constante universal de gas ideal, 8.314, ¿no? En sistema internacional, este es NRT igual a PV, de ahí entonces pueden hacer el despeje de la P, y entonces eso va a quedar como que las moles entre el volumen, como son moles totales entre el volumen total, pues eso es densidad molar. Entonces tendrán del lado izquierdo densidad molar por RT igual a P, ¿cierto? Bueno, entonces acá como ya les quedó esta C, la despejan y entonces RT pasa dividiendo, y entonces quiere decir que la densidad molar esa se calcularía, entonces como la presión entre RT, y si la presión la tienen conocida, por ejemplo, una atmósfera, y ya también les dijeron que era temperatura de saturación de la solución esta, pues van a propiedades de la solución, ven cuál era su temperatura de saturación, y ya acabamos, ¿no? O sea, ya podrán encontrar estas explícitamente. Ya para un problema concreto, ¿eh? Es lo que estoy hablando. Bien, entonces, pero para efectos de resolver el modelo, pues en este producto de C, la densidad molar por la difusividad, es una constante, entonces quiere decir que esa constante multiplicada por esta derivada que está aquí, igualada con cero, la constante aquella como era diferente de cero, la puedo pasar dividiendo y entonces tengo esta situación. Como condiciones de frontera son las obvias, ser en Z igual a Z1, es decir, la condición en la superficie libre de fluido, de líquido, vamos, pues eso se llama composición XA1, la de Z2 pues se llamará XA2, ambas son constantes conocidas y debería decir algo más. Claramente la composición en la superficie líquida, que es XA1, es mayor que la de hasta el boquete. Es más, si la longitud de esta L fuese suficientemente grande, o Z menos 2, Z2 menos Z1, pues, que es L, fuese muy grande, incluso podría aproximar esta cero, ¿eh? O sea, la composición de 2. Pero la cosa es que XA1 siempre le gana XA2 de acuerdo a la configuración del sistema. Entonces hay que resolver este es el modelo, o el problema de valor de frontera a resolver. Hay que resolver este modelo ahora. Para ello, pues es integrar y poner una constante arbitraria de integración entonces allí, o el argumento que a mí me gusta mucho, que es decir que para que la derivada ordinaria de algo sea cero, es porque este algo es la constante cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que pues es así, esa es la constante C1, y ahora pues utilizar teorema fundamental de cálculo para resolver este. Pero en ese teorema fundamental de cálculo para resolver eh, pues lo que puedo hacer es, pues sí, o ahí directamente integrar con respecto de Z, izquierda y derecha, y de hacer eso, entonces en la parte izquierda me va a quedar y de la parte derecha, pues entonces me va a quedar este integral, y como ya estoy integrando, pues una segunda constante de integración, ¿no? En teoría de ecuaciones diferenciales, les van a enseñar a tratar esto como una especie de formas diferenciales y les van a decir, pues como que despejan de Z, ¿no? Ya saben que pues eso estrictamente no se puede hacer porque este es un símbolo. O sea, la derivada esta en realidad no representa un cociente, sino un símbolo. Es como poner x a prima, digamos. Es como vas a despejar la prima de ahí, ¿no? O sea, digo, ¿no? Entonces, sin embargo, resulta que ya hablando en formas diferenciales, funciona. O sea, pensar que en ver esto como una dx del lado izquierdo y un dz aquí como si hubieran despejado, resulta que ese artificio totalmente informal, digamos, funciona. Pues es funcional, ¿no? Entonces, por eso es en teoría de ecuaciones diferenciales, en su primer método que revisan ahí, que es el de variables separables, ¿no?
lo hacen así, como tal cual si fuera un despeje, ¿no? Pero estrictamente, pues no es, ¿no? A menos que ya sepan formas diferenciales. Y también tendrán que hacer las cuentas, no así tanto como un despeje, ¿no? Sino tendrán que ver por qué sí queda este despeje, ¿no? Nada más que con cuentas propias a las formas diferenciales, es lo que estoy diciendo. Pero de todos modos el resultado es este, vamos, como si despejaran y tratando. Y entonces integran en ambas partes, ¿no? Y entonces es la integración del lado izquierdo, ¿no? De 1 menos xa, claramente aquí tienen que hacer un cambio de variable, digamos u igual a 1 menos xa, pues abajo queda u, y arriba, pues quedaría menos du, ¿no? Porque tienen que derivar esta cosa, y entonces eso les queda menos, menos, o sea, du quedaría igual a menos dxa, ¿no? Entonces ahí es este menos que están pagando por el cambio de variable. Entonces les quedaría de u entre u, con el menos ya factorizado aquí afuera. El resultado de ese integral es logaritmo neperiano de u, en valor absoluto, por cierto, pero aquí como x está acotado entre 0 y 1, pues nunca le va a ganar al 1, ¿no? De hecho, 1 menos x es xb, ¿cierto? Y esa cosa pues es positiva. Entonces, valor absoluto de un número positivo, pues es el mismo número. Entonces le quitan las barras y ya, ¿no? No es necesario dejarlas. Pero hay, a veces yo sí se las dejo porque me gustan más las barras que los paréntesis, ¿no? Nada más que por eso. Pero en realidad puedes no llevarlo, ¿no? Y del lado derecho, entonces esto queda C1 por Z, que ya integraron, más C2, y entonces esta es la familia de soluciones de, de la ecuación diferencial de segundo orden que puse allá arriba. Ecuación diferencial, por cierto, no lineal. O sea, vean que esta cosa que está aquí es no lineal, ¿no? Pero lo bueno es que fue ordinaria. Eso es lo bueno. Hubiera sido parcial y entonces sí ya me meto en más complicaciones ahí. Bien. Bueno, les platico. Y es no lineal porque aquí la variable dependiente, que es xa, pues tiene un producto de derivada o una función que es función de xa. Eso en lineales no está permitido, ¿eh? O sea, en ecuaciones diferenciales, para que esto fuese lineal, este coeficiente debería de ser constante, o si era una variable, pues variable de z. Si quieren, ahí pudieran visto, no sé, un exponencial de z, un coseno ahí de z, seno, lo que quieran, pero de z, no de xa. Multiplicado por la derivada de xa, no, eso no. Si no, este es un problema no lineal. Entonces, pues este no es, ¿eh? Pero, repito, pues afortunadamente muy fácil, porque del otro lado tienen a 0 ahí. Se salvaron, ¿eh? Y aparte no es ordinaria, no nos salvamos más bien, ¿no? Si no hubiera sido algo más complejo, intentar resolver ¿eh? Muy bien, entonces, y por eso, bueno, ya tenemos la familia de soluciones que viene siendo tipo logarítmicos y despejan de aquí logaritmo exponenciales negativos, ¿no? Yo creo que eso queda claro por este signo menos que está ahí. Ahora nomás, obtener toda esta familia de soluciones, pues, ¿cuál es la solución única que le pega a estas condiciones de frontera? Y entonces para ello, utilizar ellas para encontrar entonces las constantes hasta ahora arbitrarias de integración según mis errores. Entonces, agarrando esta ecuación, nuestra solución, esta familia de soluciones 3, y utilizando la condición de frontera 1, entonces tengo que en lugar de poner xa, pues pongo xa sub 1, z1, hago lo mismo para utilizar la segunda condición de frontera, pues obtengo estas que están aquí. Vean, si yo hubiera puesto bien, o sea, de un modo más conveniente mi sistema de referencia, en lugar de aquí hasta acá arriba, esta Z1 ya no batallo, pues ese 0 y este es L, ya directamente, ¿no? Entonces en muchos lados hubieran visto 0 y a la hora de hacer cuentas esto hubiera estado más bonito, porque aquí hubieran visto 0 y aquí L y qué bonito, pues aquí nomás sería C2 igualado con esto y adiós, ¿no? Rapidísimo. Pero como, nada más por ganas de moler, les puse la sistema de referencias en otro lado, ¿no? Entonces, pues hasta la base de la celda, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahora he tenido que batallar con una Z1 distinta de 0, ¿no? Es una traslación realmente bien, ¿eh? Espero que se convenzan de ello. O espero que lo vean muy fácilmente eso. Pues para encontrar entonces esta C1 y C2 hay que resolver simultáneamente esta serie, este par de ecuaciones 3, que es el 3A y 3B, por suma y resta si quieren, ¿no? Entonces, pues a uno le vamos a restar el otro. En este caso decidí a la,
En este caso decidí hacer a la ecuación 3A restarle la 3B. Pues es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, al hacer esta resta, entonces las C2 se cancelan. C1 pues va a quedar C1 factorizado por distributividad multiplicado por C1, Z1 menos Z2. Y del lado izquierdo, entonces a esto de arriba restarle lo de abajo, y entonces menos por menos dio más. Entonces el segundo término se ve con signo positivo, como lo he puesto aquí, y el de arriba con signo negativo. O sea, por eso como que aquí la resta se volteó. Entonces, utilizando propiedades de logaritmo y despejando la C1, entonces esta Z1 menos Z2 pasa para acá abajo, y entonces, o sea, pasa dividiendo, y entonces tienen esta cuenta que está ahí. Bueno sería ver quién de esas dos domina, o sea, quién de estos dos términos dentro del logaritmo domina, porque yo quiero ver esta Z1, cómo es, si es positivo o negativo, ¿ok? Z1 pierde con Z2, ¿eh? Es decir, Z1 es más chico que Z2. ¿No? Entonces esta cuenta que está aquí es negativa. De hecho, esto es menos L. Dense cuenta de esto. Esta diferencia es menos L, y por lo tanto, este es 1 entre menos L. Entonces aquí tenemos que esta parte es negativa. Veamos lo que ocurre dentro del logaritmo. Como imaginarme quién es más grande entre 1 menos x a 2 y 1 menos x a 1. Imaginarme eso es medio dificultoso, porque quiero hallar una desigualdad entre el numerador y el denominador ahí. Pues mejor lo voy a hacer en el sentido de xb, ¿no? Entonces, vean, 1 menos x a 2 es xb2. Y 1 menos x a 1, pues es xb1. Entonces me tengo que ver acá, o sea, regresar al dibujo, y ver quién es más grande, si xb2 o xb1. Como acá abajo está más concentrado de A que de B, aunque la variación de concentraciones de B es ínfima, pero aquí sí va a perder, porque, bueno, más que acá arriba. En ambos casos está en superexceso, sí, pero aquí, como tiene cierta contribución de A, aunque sea poquitita, pues toda la concentración de B va a ser un poquitito más bajo que acá, ¿cierto? Entonces quiere decir que B2 es más grande que XB1. Va a pasar exactamente al revés que la composición de A, ¿no? Creo que es obvio eso, ¿no? Porque son como complementarias en el sentido de que ambas deben de sumar 1, ¿no? Por lo tanto, esta que es XB2 es más grande que XB1, y como el numerador es más grande que el D, ¿no? Entonces al hacer el cociente, esto queda una fracción mayor que 1, y el logaritmo de una fracción mayor que 1 es positiva. Por lo tanto, tiene un término positivo, es negativo, por lo tanto esta constante, sea una realidad, es negativa. Queriendo entonces hacer o explicitar esta negatividad, digamos, para que sepan qué es lo que andan haciendo con las constantes, ¿no? Podrían factorizar este signo menos por distributividad y ponerlo acá afuera. Entonces podrían poner menos 1 entre CL en realidad, que es Z2 menos Z1, y por esta cuenta, y entonces ya quedó bien visto que en realidad C1 pues es negativa, ¿no? Muy bien, entonces ahora sustituyendo este rollo en C2, bueno, para calcular más bien C2, sustituimos más bien esta C1 en la ecuación 3A. Entonces aquí vean que C2 es igual a esta cuenta, o sea, bueno, a sumando, que es menos logaritmo neperiano de 1 menos x a 1, menos C1 por Z1. C1 es todo esto que está aquí, por Z1 es esto que está acá, que pasado del otro lado, pues ya dio signo menos, ¿cierto? Y menos esta cosa. Así que C2 es esta cuenta, ¿cierto? Recuerden que esto era negativo, multiplicado por otro menos, pues ya dio positivo. Así que esto va a ser positivo, como quien dice, si este menos lo distribuyen acá adentro, pues entonces les quedaría Z1 menos Z1 así positivos, es decir, L, ¿eh? Y menos esto. Y luego, si estoy teniendo C1 y C2, oigan, perdonen por ser tan eh, tampoco habilidoso en mis cuentas, ¿no? Pero es que esto fue cuando apenas yo también estaba empezando a dar este curso, y entonces no me había dado cuenta de muchos trucos que uno puede usar para no andar haciendo tanta cuenta, ¿no? O sea, fíjense, o sea, que hubiera convenido nada más expresar esto en términos de cómo está, ¿no? O sea, menos C1 por Z1, y irme cargando el C1 que de todos modos es conocido, irlo cargando en todos lados, y ya para poder distribuir y hacer cuentas mejor, porque si no hay que escribir muchísimo, y aparte me puedo perder en las cuentas, ¿no? Entonces, pues esta es una forma así muy explícita de trabajar, pero medio ociosa también, ¿eh? O sea,
vamos, hay formas también de hacer cuentas y de ser más óptimos en ellas, ¿no? Pero les digo, yo apenas iba aprendiendo, ¿no? Entonces, también a dar clases, sí, a dar este curso, ¿no? Una cosa es saber las cosas para uno y otra cosa es, pues, igual cómo las expongo, ¿no? Sí, entonces, o cuál es la manera más conveniente de hacerlo. Pero entonces explícitamente ya puse yo, porque vean ahora, ¿no? Ahora tengo que decirles, pues es que tengo que sustituir C1 y C2 aquí, en esta familia de soluciones. Entonces imagínense que C1, que es todo esto, lo pongo acá. Luego imagínense que C2, que es todo este rollo más monstruoso, lo pongo allí. Entonces ahora hagamos distributividad entre los elementos en común que son estos, ¿no? Que no es otra cosa más que C1, vean. Sí, pero poner todo esto así, hago más lío, pues, o sea, hago más bolas la cosa, ¿no? Un término más grandote. Si llevas las cuentas poniendo ahí nomás a C1, Z2 o C1, Z1, cuesta trabajo para efectos de sustituirle allá arriba, pues imagínense, ahora apréndanse ¿no? Para ver dónde íbamos, ¿no? Pero pues sí, entonces simplemente fue sustituir C1 y C2 allá arriba y llegamos a esta. ¿eh? Entonces, a ver, chequen eso, ¿no? O sea, a ver, dejen maximizo esta cosa y para que lo vean, ¿no? Les pido entonces de favor que en casa se den cuenta que esto es así. Era, como les repito, es mucho más fácil visualizar si aquí pongo a C2 explícitamente como menos Z1, C1, porque cuando sustituyan esta menos Z1, C1 aquí arriba, ¿no? Aquí, o sea, es decir, aquí en C2, menos, no, de hecho no ahí, sino hasta acá, menos C1Z, aquí, en C2, menos este otro logaritmo, se dan cuenta que el primer sumando de esta C2, que es esta menos C1, Z1, ¿cierto? Está aquí. Pues tiene como factor común a C1 y entonces pueden distribuir ahí a esa C1. Entonces quedaría C1 multiplicado por Z menos Z1. Eso es lo que va a quedar. C1 multiplicado por Z menos Z1 menos todo el resto. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? Ahí está todo el resto. Aquí está la parte izquierda de la familia de ecuaciones y aquí está el Z menos Z1 multiplicado por aquella C1, que es todo este rollo que está allí y que es una constante negativa, por cierto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que toda esta solución que está aquí ya es solución única del problema de valor de frontera que estamos resolviendo, multiplicarlo todo por menos 1, y al hacer esto, pues entonces esto queda más, aquí la parte de abajo la volteé, porque multipliqué por menos, entonces ya se vio Z2 menos Z1, pues ahora sí, esto es positivo, ¿cierto? Recuerden que la parte de arriba vence a la de abajo del lado derecho, por lo tanto todo esto es positivo. Y aquí también, este 1 menos x es xb, pero variable, o sea, cualquier altura, mientras que este es xb1, que es decir, la composición de B sobre la superficie líquida. Es decir, estoy haciendo un cociente entre xb variable sobre xb1, que es una constante, y que ahí xb, por cierto, es mínima, porque está sobre la superficie del líquido. Entonces XB pierde con respecto a cualquier otra XB, a cualquier otra altura, ¿eh? Pues quiere decir que este XB variable supera de todos modos a la de allá abajo y por lo tanto la cuenta es mayor, peor de los casos, igual a 1, y entonces, este logaritmo termina siendo positivo o no negativo al menos, ¿no? Entonces, pues en esta ecuación ya todo es positivo, pues. Hasta esta cuenta de Z menos Z1 también es positiva. Y entonces ya puedo, por una parte, utilizar leyes de logaritmos, y entonces esto que estaba multiplicando aquí al logaritmo pasa a ser potencia del argumento del logaritmo, ¿no? Y una vez que esto ya está arriba, entonces aplicar exponenciales, y las exponenciales anulan, y ya tengo como perfil de composiciones para esta. Nada más que en versión adimensionalizada. Dijeran ustedes, pero ya era dimensional, bueno, pues más adimensional aún. Es más, hasta voy a exagerar, vean,
Yo les había dicho que para efectos de estudiar las dimensionalizaciones en composiciones, a veces es útil darle dimensiones a cada uno de los moles que dividí, en el sentido de que estos son moles de A entre moles totales. Pero estos de acá abajo también son moles de A entre moles totales, ¿cierto? Entonces, y bueno, y 1 menos X es XB en realidad. Es decir, yo les pude haber puesto el problema de, a ver, y determinan ustedes, el perfil de composiciones de B. Así les pude haber dicho medio mañosamente. Y entonces, pero la forma adecuada de tratar esto, en virtud de que P esté en exceso y que por lo tanto NB da 0, vean que si ustedes quieren volver a hacer esto para B, como que ahí no va a haber algo que no va a cuadrar, porque NB va a ser 0. Aún en ese caso. Entonces, ¿qué tienen que hacer si quieren saber cómo la distribución de composiciones de B? Pues más bien, seguir estudiando para que estos son los fluxos que, es decir, aquí tiene sentido, pues, estudiar la transferencia de moles de A, porque A no está en exceso, y entonces vuelven a hacer todas estas cuentas tal cual las estoy haciendo aquí, vuelven a hacer su balance para A, nada más que al final, cuando obtengan el perfil de composiciones que está escrito para A, porque para ese fue el análisis, pues ahora se dan cuenta que 1 menos X en realidad es XB, y este que está aquí, pues en realidad es XB1, y este que está aquí, pues es XB2, y este XB1. Ya tienen su distribución para XB. Y si lo analizamos como XB serían moles de B entre moles totales, y moles de B entre moles totales, entonces ahí sí una cancelación de unidades, incluso en ese tipo de dimensionalizaciones que habíamos hecho, y sería toda masa dimensional, ¿no? O sea, la naturaleza del cociente del tipo de moles, y es la misma arriba y abajo, ¿no? Ahora, o sea, digo, siendo súper exagerados, ¿no? Y estas diferencias de zetas, pues es en realidad medida en metros, centímetros, longitud, pues, y aquí abajo también. Entonces es una posición también adimensionalizada. Esta es un perfil de composiciones en versión adimensionalizado y normalizado todo, ¿no? Bueno, es decir, de hecho, para este cociente no ni para pero sí por lo menos para porque ellos estaban normalizados, nada más que al hacer este cociente ya no va a ser así, ¿eh? Esto ya no va a estar acotado entre 0 y 1, el cociente, ni Pero esto que está acá arriba sí, porque Z lo máximo que puede valer, pues es Z2. Entonces quiere decir que lo más que podría valer arriba y abajo, pues es L, y L entre L, pues es 1. Entonces esta cuenta, este cociente se va a estar moviendo entre 0 y 1, y por lo tanto tiene una normalización en esta altura, dimensionalizada ahora sí, ¿no? Y noten ustedes otra vez, al final de cuentas lo que fue importante fue la diferencia de alturas, no una altura puntual particular. Por lo tanto, ustedes pudieron haber empezado desde 0, y entonces el problema haber dicho, claro, pues aquí abajo es L, de hecho lo es, y allá arriba nada más es Z menos 0, ¿no? Entonces en realidad la cuenta es Z entre L, ¿eh? O sea, realmente lo que importa es eso. O sea, las diferencias de alturas, no una altura sola puntual, tanto. Entonces, claro, pudieron haber hecho su otro sistema de preferencias que les dije hace un ratito. Bien, entonces, sí, bueno, entonces ahora hay que calcular el flujo de moles de AZ, ¿no? Y para ello, entonces nos recordamos que en las consideraciones y restricciones hayamos visto que en AZ, es decir, difusión más convección, como convección tipo natural más o menos, y si hay forzamiento, pues es bajitito. Entonces, ese se podía calcular como la Fickiana, o sea, la ley de difusión de Fick, la J, que es todo esto que está ahí arriba, pero dividido entre XB, en el fondo, ¿no? Que es 1 menos XA. Y entonces esta cuenta exige conocer quién es XA, ¿no? Pero también conocer su derivada. Y conocemos quién es XA, o es decir, 1 menos XA, es decir, XB, ¿eh? Pero lo conocemos porque si aquí despejamos, pues 1 menos XA1, que es XB1, pues lo pasamos de este lado, ¿cierto? Multiplicando, y entonces ya conocemos esta cuenta, entonces hay que dividir entre eso, pero también hay que derivar esta cosa que está ahí. Bueno, la derivada de esta cosa es esta, ¿eh? Ahí se convencen de eso. Entonces, pero la verdad es que no hay necesidad.
pues esto fue ociosísimo, ¿no? Esta cuenta que está aquí, ociosísimo. Porque ustedes ya saben, por acá arriba, al resolver su ecuación diferencial, ¿no? Cuando integraron por primera vez esta ecuación de segundo orden, o que hicieron el argumento de que la derivada de algo siendo igual a cero es porque algo era constante, pues este algo que fue igual a constante C1, ¿sale? Es lo que están utilizando aquí abajo. Doy aquí. Bueno. Aquí. Esa es la misma cuenta. Y entonces si uno se acuerda y dices, creo que esa expresión ya está conocida y ese uno. Y conozco yo a ese uno, pues por ventura sí. No, no por ventura, es que la sacamos a propósito, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y además sabemos que es negativa, pero además sabemos cómo es y que efectivamente es una constante. Pues entonces lo único que hago es que hasta C1, porque al final de cuentas este C1, lo multiplico por menos C y por la difusividad y ya gané. Es decir, esto que está aquí, lo multiplico por ahí por una menos C, por una difusividad, este menos lo multiplico por lo que está aquí abajo, y eso hace que esta cuenta se voltee, y entonces de ese modo obtengo, pues esto. Sin necesidad de hacer esta derivada, ¿eh? Esto fue ociosísimo. O sea, ahí le ponen aquí. Pues sí, sí está padre que vean la cuenta y cómo se haría, pero ahí le ponen ocioso, ¿no? O sea, no había necesidad, ¿eh? Muy bien. Entonces, dicho lo cual, la observación, ¿no? Este flux pudo ser puesto en términos de composiciones en B. Eso es lo que estoy haciendo nada más ahí. ¿Qué cosa, no? Entonces, el logaritmo de un cociente de composiciones en B, fíjense, multiplicando entonces por la densidad molar de mezcla, por la difusividad entre L, porque esta cosa que está aquí, al final del día, esto es L, para que vean como lo que les presumí desde el principio, que lo que importante era la diferencia de zetas y que iban a estar encontrando L's por todos lados, que eso era lo importante en realidad, ¿no? Entonces, pues sí está siendo cierto, ¿no? Y bueno, pues ya obtuve aquí el perfil de composiciones en el sentido de B, que era este. Y que si hubiera puesto mi sistema de referencias ahí sobre la superficie del líquido, esto hubiera dicho 0 y esto hubiera dicho L, o sea, bastante cómoda la cuenta. Les recomiendo ponerlo también en ese sentido a ustedes. Es decir, ahora que estén estudiando para su examen, porque yo sé que van a estudiar todo esto muy bien para su examen y aparte, y el examen que es individual y además que se supone que es a libro cerrado, a libreta cerrada y todo esto, y yo espero que así sea, ¿no? Aunque sea online, yo espero que respeten esas consideraciones, ¿no? Entonces, como yo sé que lo van a respetar, entonces tienen que estudiar mucho toda esta parte, ¿no? Y entonces lo primero que deben de hacer es resolver todos sus ejercicios de clase, ¿no? Y entenderlos muy bien. Y entonces, como yo sé que va a ser así, entonces les recomiendo que cuando hagan ese estudio concienzudo de su clase esta, entonces, repitan el mismo problema, pero para variarle tantitito, entonces, pues hagan cosas diferentes a las que hice aquí. Por ejemplo, si consideran estado transitorio al principio y vean cómo queda la ecuación diferencial. Por ejemplo, pueden hacer que mueven el sistema de coordenados estos, y si ponen Z ahí arriba, y vean entonces eso cómo modifica las cosas, ¿no? Bien. Ahora vamos a obtener un promedio de XB, tanto para obtener un promedio, ¿no? En realidad lo que les pude haber dicho es el promedio de XA, ¿eh? Y ese promedio de XA se iba a poder sacar bien fácilmente a partir del promedio de XD, porque vean, si el problema hubiera sido ese, es decir, el promedio, ¿no? De X, ¿no? De A, bueno, pues que ese promedio de XA lo hubieran podido calcular como el promedio de 1 menos XB. Pero recuerden que una de las propiedades de un promedio volumétrico, o sea que hay un integral, ¿no? Asociada y todo, pero una de sus propiedades es que la linealidad, es decir, suma o sea, promedio de una suma es igual a la suma de los promedios.
O sea, el promedio abre sumas y saca constantes. Entonces, querría decir que el promedio de XA es el promedio de 1 y además el promedio de una constante es el mismo. Entonces, el promedio de 1 es 1 otra vez y menos el promedio de XB. Entonces, quiere decir que si quiero saber el promedio de XA al final, sí necesito saber el promedio de XB. Y dirán, ¿y por qué no calculas directamente? Porque sabes que esto al final del día se va a ver como una derivada, como una integral. De hecho, como el cociente de integrales, si es que la superficie fuese no uniforme. En este caso, como es uniforme, es ociosa la integral que estoy haciendo aquí abajo. Esta integral de acá abajo es otra vez ociosísima, porque yo ya sé quién es esta, porque entiendo quién es este promedio, pues. Es una integral, fíjense, en este caso ya ni de área, de longitud, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí. Pero bueno, ahorita llego ahí. La cosa es que, como de todos modos tengo que integrar, la verdad es que si me enfrentara directamente a este problema, lo primero que tengo que hacer es despejar de aquí el perfil despejar al XA, entonces esta cosa la tengo que llevar del otro lado, luego el 1 como menos 1, luego todo por signo menos, y ahora integre. Si la derivada me dio flojera, pues imagínense ahora la integral, ¿no? O sea, la integral de algo que es del tipo a la u, o sea, constante a la variable. Entonces, híjole, o sea, pues sí se puede hacer y todo, pero como que, para empezar, la fuente esta de 1 menos x, ahí llevarla del otro lado y luego todavía menos una constante ahí, digo, como que para efectos de talacha da mucha flojera. Entonces, aunque no me voy a poder liberar de la integral, o sea, del tipo a la u, pues al menos sí mejor dejarlo en una versión más cómoda, y es que 1 menos x a es xb, ¿no? Entonces, digo, despejar las cosas del término anterior a despejarlos de aquí, pues aquí es más fácil y más noble, ¿no? Pues aquí es xb1 y para efectos integrales ya, ¿no? Nada más te tienes que enfrentar esta cuenta y se acabó. Que de todos modos la complejidad no se la quité, que es el tipo a la U, pero al menos me evité integrar sumas y hacer hasta la hacha, pues. No es difícil, pero está la hacha. Y yo como soy muy flojo, entonces, no. Si puedo ahorrarme tal hacha, pues mejor me la ahorro, ¿no? ¿Para qué trabajar tanto? ¿No? Y mejor al final argumentar así. Finalmente, quizá, pues es 1 menos el promedio de B. Promedio de B ya lo tengo porque ya lo obtuve, y adiós, ese sí quizá. Salvo su promedio, pues. Por eso me enfrento a este. Pero además hay otra cosa, vean, desde el punto de vista físico, como que tiene más sentido preguntarte por el promedio de B que de A. Porque de A, lo que he presumido siempre es que aunque las variaciones son cortititas, de 0 hasta, pues quién sabe qué composición, pero bajita, pues sí, pero como que para efectos del 0, como que cualquier variación eso es importante. Pero para efectos de B que está en super exceso y que casi vale 1 eso, híjole, pues sí vas a tener una variabilidad ahí, pero pues dijimos, está en exceso, casi la misma composición, ¿no? Entonces quiere decir que ahí sí hace sentido hablar de un promedio en XB, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo. Repito, matemáticamente también se puede hacer acá, y de hecho típicamente sí lo pido, pero como que para quien tiene más sentido físico hacer eso, pues es en principio para el XB, ¿no? Dirán, por favor, pero si Y quizás se está moviendo entre 0 y no sé, punto 0, 0 y algo, pues como que eso casi era 0, ¿no? Sí, pero asumir como que casi esto era 0 desde el principio es entonces no tener problema de transferencia de masa, ¿no? Porque estabas en equilibrio. Entonces, repito, como que físicamente hace sentido preguntar esto para ver, ¿no? Ahora, ¿pero qué quiero yo hacer? Bueno, pues veamos, otra vez en el contexto de todo el problema, que es la celda de Arnold o la probeta de Arnold. Digo, no existe eso, ¿eh? O no se dice así, pero denme chance de decirlo. Pues realmente aquí XB varía de manera, y también la XA, de manera, como he dicho aquí arriba, exponencial o logarítmica, según sea el caso, ¿cierto? Pero lo que queremos con este promedio es achatar eso. O sea, al promediar, ya estás imaginándote como en un perfil no de velocidades, de concentraciones ahora, más bien de composiciones, de eso estamos hablando aquí. Un perfil de composiciones, pues así como achatado, ¿no? Eso es lo que quieres obtener. Y para obtener ese, como que deberías de promediar con respecto al área perpendicular a la dirección de transporte, ¿no? Eso es lo que debería de pasar. O, y esa área perpendicular a la dirección de transporte, pues es una que es perpendicular, de hecho, a la dirección Z. Eso debería de pasar. Digo, por un lado,
pero más aún, o sea, como quieres hacer un promedio sobre toda esta, o sea, ahora sí, sobre toda la región volumétrica, porque estás pensando que XB varía muy poco, entonces ahora sí quieres hacer como un promedio sobre todo el cuerpo. ¿Sí está claro esto? Y como queremos hacer esto, entonces ahora ese promedio tiene que ir pues sobre la área de sección transversal, pero también sobre todo Z, porque queremos hacer un promedio completo, ahora sí volumétrico, ¿no? Pero resulta que sobre el área de sección transversal tú no tienes variaciones ni de XA ni de XB, porque si haces el corte visto por arriba, pues ves un círculo, ¿cierto? Y dijimos que en todo él la composición era la misma. Entonces hacer un promedio, ¿no? En una zona donde la composición es uniforme, te va a salir lo mismo. O sea, no tiene sentido hacer eso. Así que la integral doble, digamos, te va a salir ya, ¿qué les diré? O sea, no te va a dar ninguna aportación nueva, porque tu variable es constante ahí, y la integral de una constante pues es la misma constante multiplicada por algo más en todo caso. ¿Cuál es ese algo más? Pues el área de la región de integración, o sea, por pi por radio al cuadrado. Es decir, si yo nada más integrar aquí, me saldría el resultado pues XA, que es una constante en todo esto, ¿cierto? Por pi por radio al cuadrado y se acabó. Nada más que hacer ahí. Entonces, más bien ahora la otra que hace falta, pues es estudiar esto otra. Es decir, aquí sí hay una promedio, en realidad volumétrico, de volumen, como tal. Pero donde las primeras dos integrales ya fueron hechas. Y como en esas dos primeras integrales que ya fueron hechas, ya involucrar la variable radial, porque fueron la integral con respecto de θ y de r, el jacobiano aquí que les presenté, que se tenía que poner en la integral doble o triple por efectos del cambio de coordenadas, aquella r ya fue ocupada, porque ya resolví ambas integrales, ¿no? En r y en θ, solo que eso salió pi por radio al cuadrado, vamos, ¿no? Entonces, pues ya no pongo el jacobiano porque ya fue utilizado aquí. Arriba y abajo, ¿eh? Eso fue. Acá abajo también era calcular el volumen, que era pi por radio al cuadrado, pues por L. Si estamos de acuerdo. Pero el pi por radio al cuadrado que salió allá arriba, de promediar esta parte con el pi por radio al cuadrado que salió acá abajo, de calcular en realidad el volumen de todo el cilindro, ¿cierto? Pues ya anularon, por eso las áreas no se vieron. Y ahora ya nada más es integrar el resto, arriba y abajo, pero ya saben que es L, o sea, es ociosa esta integral, por eso dije, ¿eh? Porque en realidad aquí volumétricamente tuve que poner pi por radio al cuadrado por L. En realidad esa es esta cuenta, ¿no? Y arriba, pues la integral triple, que finalmente se reduce a esta, multiplicada por pi por radio al cuadrado. Repito, pi por radio al cuadrado ya anularon, esto va a dar L de por sí, o Z2 menos Z1, como quieran, y ya la única integral, de hecho, que hay que hacer, pues es esta que está aquí, ¿sale? Pero hacer la integral esta que está aquí, pues es sustituir aquí a la XB, y XB, pues es XB1 por todo esto que está acá, ¿sale? Y XB1 al ser una constante sale de la integral. Y entonces ya nada más me queda pues, la función como tal, que es una función del estilo constante, porque esta lo es, a la variable. Y además es una constante positiva y mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Entonces esta constante elevada a esta variable, híjole, aquí qué útil hubiera sido poner a la Z sobre la superficie de líquido para tener aquí L y acá arriba 0, ¿no? Y entonces más cómodas las cuentas. De todos modos no hay problema. Eso se resuelve con un simple cambio de variable ya. Y el cambio de variable salta a la vista si es que se acuerdan cómo van las fórmulas de derivación e integración de esto, ¿no? Y la derivada de algo del tipo exponencial, pero con base no neperiana, es decir, con base arbitraria, pero eso sí positiva. Entonces, digo, para que el logaritmo natural esté bien definido, ¿no? Entonces es el logaritmo neperiano de A, y para que la función algo también esté bien definida, ¿eh? Entonces el logaritmo neperiano de A multiplicado por A a la U y luego la derivada de U con respecto de X por cadena, ¿no? Y la integral, pues va a seguir, es el formulazo. ¿Qué es el que hay que utilizar acá? Yo hay que identificar quién es A y quién es U. A es todo esto, por supuesto, pero U es esta parte que está aquí. Y entonces hago este cambio de variable que estamos haciendo acá. Al hacer ese cambio de variable, pues diferencial, vamos a decir de pues es esto se puede descomponer en dos sumandos, uno positivo y el otro negativo. El segundo es una pura constante, la diferencial de eso pues es 0, entonces me quedo con la parte de la primer sumando, y eso, el 1 entre L,
pues esta L va a salir distribuyendo y la diferencial de Z pues es esta, y entonces este es su D1, ¿no? Entonces allí vean que entonces, pero que por cierto, esta Z2 menos Z1 ahí la tienen acá abajo, y esta cosa la podrían meter aquí adentro, y de Z2 menos Z1, que es L en realidad, eso ya es de U. Entonces quieren decir que pues ya tienen su DU, aquí abajo esto es U, y entonces el resultado va a ser este mismo exactamente que es a la U, pero dividido entre el logaritmo neperiano de esta cosa que está aquí, y ya sin este porque ya fue utilizado en el cambio de variable, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que en realidad vemos ahí. Este, que era el a la U, ¿cierto? Y eso debe de ser evaluado entre Z1 y Z2. Este, y entre el logaritmo neperiano, ¿no? De la, que es el logaritmo neperiano, pues es este. Y A era el cociente de xb2 entre xb1. Ya este xb1 era la que ya teníamos como constante ya fuera de la integración. Bien. Y entonces, hacer cuentas aquí, ¿no? Entonces, vean, vamos a hacer cuentas de este. Evaluar esta cosa en Z2, que es el límite superior de integración, es poner Z2 menos Z1 entre lo mismo. Entonces quedaría este elevado a la 1. Esta constante, este cociente elevado a la 1. Menos poner Z1 aquí, pero Z1 menos Z1, eso fue 0. Entonces esto es 0, ¿eh? Entonces quiere decir que es esta constante elevada a la 0, pero una constante distinta de 0, elevada a la 0, pues es 1. Entonces aquí van a ver como resultado de estas evaluaciones, a la 1 menos 1. Hacen el quebradito de este menos 1 y va a quedar xb2 menos xb1 entre xb1. Ese xb1 con este xb1 cancelan y entonces va a quedar xb2 menos xb1 entre este logaritmo. Y esta cosa que está aquí se define como una media logarítmica. Como una media logarítmica. Y esta media logarítmica, lo que representa, más o menos, es más o menos lo siguiente. Si ustedes tienen, definida así, pues no tengo espacio, pero entonces vamos a hacerlo acá. Si a mí se me ocurriera, ¿no? Poner una gráfica, ¿no? Entre cierta variable aquí y su logaritmo, pues el logaritmo más o menos viene representando algo así, ¿no? Una curva de este estilo. Estoy poniendo el logaritmo como variable dependiente de la otra, ¿no? Y entonces, yo me puedo fijar en dos puntos, ¿no? Cualesquiera, en el dominio. Y entonces me puedo fijar pues en las respectivas alturas que obtengo aquí, que vamos a suponer que si el dominio está dado en términos de composiciones en B, pues aquí tengo una xb1, acá tengo otra xb2, ¿cierto? Y acá tengo el logaritmo neperiano de xb1 menos logaritmo neperiano de xb2, que esta función al ser creciente, pues entonces tengo pendientes positivas en todas partes. Y hablo de pendientes porque a mí se me puede ocurrir, en virtud de que esta curva eventualmente se va a comportar como que más o menos suavezona, o sea, no con tanta curvatura, me refiero, va a haber una zona donde a lo mejor esto se comporte como una línea recta y también por acá abajo lo mismo. Y vean, de hecho, esta parte de acá abajo, este logaritmo de este cociente, se puede entender como la resta del logaritmo. O sea, logaritmo de xb2 menos logaritmo de b1. Esto lo hago notar porque si ven el recíproco de esta cosa que está aquí, es decir, logaritmo de b2 menos logaritmo de b1 entre xb2 menos xb1, eso como que es la pendiente de una recta que uniera a dos puntos xb1 y xb2 arbitrarios aquí. Entonces, si yo te pongo aquí xb1 y xb2, de hecho esas xb1 y xb2 las tendré que estar dibujando acá, vean, porque xb2 y xb1 están acotados entre 0 y 1. Entonces quiere decir que como, a ver, tenemos que están hablando acá y a lo mejor sí surgiendo.
Espérenme tantitito porque... Si no, profe, seguimos la siguiente clase, no se preocupe. Es que ahorita tenemos clase. Allá también tienen clase, bueno, entonces ahí le dejamos. Espérenme, nada más déjenme, entonces menciono esta situación porque no quiero que se quede aquí cortada. Ah, Porque bueno, sí bueno. quiero decirle sentido a esto, al menos esto nada más, ¿no? Ya lo demás pues lo seguimos después porque la vez pasada les platiqué que quiero platicar más cosas, pues hasta aquí me quedé incompleto, pues. Pero vean, o sea, lo que sí quiero decir es que viendo el logaritmo de composiciones y composiciones acá, como cada una de estas composiciones individuales está acotada entre 0 y 1, entonces, pues entonces las composiciones deberían de estar antes de 1, que es donde cruza el logaritmo, ¿no? O sea, en realidad están hablando de composiciones que están por acá. Entonces, los logaritmos ya de cada una de estas cosas individuales, no digo del cociente, sino de cada una de estas cosas individuales, son negativos, ¿no? Son por acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Digo, el tomo de la función es creciente, y cuando hagan logaritmos me pierdan de xb2 menos xb1, pues, y que el cociente sobre esto, pues tiene que ser algo positivo, ¿no? Pues sí, pero la cosa es que por acá abajo, y sobre todo mientras más pegadititos van a cero, la cosa sí va siendo como una línea recta, ¿eh? Pues quiere decir que tú puedes agarrar 2 puntos de ahí y olvidarte de la curvatura. Entonces, como que sacar la pendiente de una recta, ¿no? Que sería, pues, diferencia de ordenadas, que es logaritmo natural de xb2 menos logaritmo natural de xb1, entre diferencia de abscisas, que es xb2 menos xb1. Entonces, aquí se anda escondiendo el recíproco de una pendiente, de una recta entre 2 puntos de esta curva, pero donde la curvatura pierde, o sea, donde casi no tienen curvatura. Entonces, como que sacar esa pendiente, pues es bastante conveniente, ¿no? De alguna manera. Y esa pendiente viene siendo este promedio, que se llama promedio logarítmico, o no la pendiente propiamente dicho, pero sí su recíproco, ¿no? Eso sí es. Y este promedio, entonces, logarítmico, que así se define, resulta que el promedio volumétrico, justo obtuvieron esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, y ya, entonces, esto fue nada más para darle sentido un poco a este promedio, sentido geométrico, ¿no? Y por lo tanto, hasta cierto punto, sentido físico. Y ahora, pues lo que sigue es dejar todas las cuentas en el sentido de este nuevo promedio que les acabo de presentar, que es el logarítmico, y que venga esa definición para quedarse ya en el argot que ustedes tienen. De hecho, más adelante en otros cursos les van a volver a presentar pero más sofisticada la expresión, o sea, más generalizada. Pero las ideas de fondo son estas que les acabo de comentar, y además para otras variables, o sea, puede ser para temperatura, para otras, ¿no? O sea, existe esta media logarítmica definida para cualquier variable que ustedes quieran estudiar, ¿no? Particularmente variables intensivas, ¿eh? Entonces, pues quiere decir que entonces aquí puedo hacer un despeje de y poner el logaritmo de este cociente del lado derecho, y promedio, esta media logarítmica así definida, pues la paso dividiendo, y entonces este logaritmo de este cociente ponerlo en este sentido, Y entonces el flux que yo tenía de NA de Z, que era que estaba dado en el sentido del logaritmo del cociente de composiciones en B, que eso era esto, pues dejarlo mejor expresado en este sentido. Entonces, por lo tanto, tengo que el flux, o sea, sustituyendo esto, pues ahora ya lo tengo como, sé que la densidad molar que fue calculada con gas y A, la difusividad que puede ser dato, esto que en realidad es N, la X media logarítmica que típicamente se puede obtener mediante datos experimentales y que puedo agrupar junto con esta cosa que está aquí. Por lo tanto, todo esto es una constante que multiplica simplemente a la diferencia de composiciones xb2 menos xb1, ¿sí estamos de acuerdo? Que si reescriben todo esto en términos de xa1, como 1 menos xa2 menos 1 menos xa1, pues queda la cosa exactamente al revés de escrita, como xa1 menos xa2, donde recuerden que xa1 era más grande que xa2, porque ese es el de la superficie de la interfase, y xa2 era el que estaba hasta allá arriba, ¿no? Y si todo me lo agrupan en términos de una sola K, y además hacen el artificio de que la densidad molar la multiplican por las composiciones o sea, por xa1 menos xa2,
eso da concentraciones, ¿cierto? Y esto, y al llamarle todo esto acá, entonces resulta en su famoso tipo ley de enfriamiento de Newton que ya les había mostrado antes. O sea, en aquella ecuación que valía en las interfaces, ¿se acuerdan? Y que traían atrapada la información de difusión más convección. Pues aquí ya la tienen, pero con una ganancia, que aquí ustedes saben explícitamente quién es KC. O sea, mientras que cuando yo les presenté en otro momento este tipo de ley de enfriamiento, esta era genérica, ¿cierto? Y yo les dije, depende de la sustancia, depende de la geometría, y sí depende de la geometría, ¿eh? Ya. Dependen de las coordenadas, dependen de muchas cosas, eso lo dejé abierto, ¿no? Pero aquí, en este problema en concreto y en particular, ya salta a la vista que esta KC ya la puedo calcular explícitamente como función de la difusividad, es decir, en el fondo de la presión, la temperatura, la sustancia y la sustancia B, porque esta cosa que está aquí depende de todo eso, con función de la geometría, que es en coordenadas cilíndricas o rectangulares, pero mandando la dirección axial en L, y con este promedio media logarítmica, ¿no? Entonces quiere decir que pues, realmente ya tenemos cómo calcular explícitamente esta KC, que en términos generales, pues por principio de cuentas no vas a saber. Porque al hacer un análisis de este tipo, sí puedes a veces llegar a expresiones de este estilo, y entonces todo lo que te quede como constante, a eso le vas a llamar KC o KY si esto fuera en términos de fracciones mol en fase gas, o KG si la diferencia está que estás poniendo aquí la expresaras en términos de presiones. Pues sí, pero ya vas a tener una forma explícita de calcular esto. Aquí hiciste un análisis previo y esta fue la ganancia, ¿eh? Ok, obtuvimos un tipo ley de enfriamiento para masa, pero yo sé explícitamente cómo calcular esta casa. Y hasta aquí le dejo. Ya la siguiente vez hago un recuento de los hechos y digo algo más, ¿no? O sea, empujo la clase un poco más lejos. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Entonces aquí termina para los que tengan dudas, pues díganme. Para los que se tienen que ir a clase, pues también díganme rapidito, porque yo también tengo clase, de hecho. En unos par de minutos díganme que si tienen duda en algo, ¿no? Esta vez no me detuve, me fui fui de lleno. Bien, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Profe, si hay dudas en el Bueno, chat. a ver, para que no. A ver, hay dudas en el chat, muy bien. A ver, dice. Ah, caray, ¿cuáles clases de recuperación? Es que O sea, porque me preguntan, tengo se publicó que antes de regresar a clases iba a haber como un mes de recuperación para los que reprobaron o para los que quisieran reafirmar sus conocimientos. No, pues yo tampoco sé. Acuérdense que todo esto, pues más bien va siendo modificado conforme, porque esto es inédito para todo el mundo. Entonces, quiere decir que todo, a ver, espérenme, siempre que pregunto yo dudas de algo, me refiero de la clase, ¿eh? Pero está bien que pregunten el otro, o sea, digo, no está mal, pero para empezar primero me gustaría ver si entendieron todo lo que he dicho hasta ahora, porque capaz bueno, entonces, a ver, dejen, termino la grabación, digo, para que se animen más a preguntar. Es que me parece increíble que no haya dudas, ¿no?